Bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV. Uno a menudo ve en las noticias, documentales, plataformas y cosas así, especies en vías de extinción. Es decir, algunos elementos de la naturaleza que pueden llegar a desaparecer. Pero hay otras manifestaciones de la esencia de una sociedad que también puede correr ese peligro y uno se pregunta cómo es posible. Y en ese sentido está el arte, por ejemplo, y concretamente la artesanía. Uno se pregunta cómo puede una sociedad permitir que su artesanía tenga un futuro comprometido. ¿Qué parte importante de la identidad de un pueblo, de un país, de una sociedad tiene la artesanía como para que se deje a su suerte y que con el transcurrir del tiempo hasta pueda llegar a desaparecer? Es inconcebible, pero realmente la artesanía paraguaya concretamente corre ese peligro. ¿Por qué puede llegar a suceder y qué es lo que se puede hacer para evitar? Más vale, es de lo más importante dentro de lo que significa la identidad de un pueblo, ¿no? Cintia Melgarejo, presidenta del IPA, Instituto Paraguayo de Artesanía. Dije correctamente, Cintia, ¿qué tal? Sí, muy buenas noches, muchas gracias desde ya por el espacio. La verdad que desde el IPA estamos muy contentos de poder compartir un poco estos desafíos que hoy tenemos desde la artesanía paraguaya, que como bien vos mencionás, hace parte a nuestra identidad más profunda como paraguayos y paraguayas. Así que muchísimas Ujú. gracias por el espacio. Ahora, uno se sorprende muchas veces con esto que es una realidad. Ustedes habrán tenido un estudio, un análisis, una perspectiva de lo que puede llegar a pasar, pero ningún pueblo del mundo puede pegarse el lujo de ver comprometido el futuro de su artesanía porque es una de las expresiones más genuinas de una cultura, ¿no? Asimismo, como bien vos mencionás, nosotros entendemos a la artesanía como un objeto que tiene una carga simbólica muy fuerte que hace a las expresiones de la identidad de nuestros pueblos y de nuestras localidades. La Ujú. artesanía, además de ser un objeto precioso, hermoso, que nos ayuda un poco a decorar nuestros ambientes, a vestirnos, también la artesanía cuenta historias a través de cada pieza. Entonces, una preocupación que tenemos desde el IPA, pero también desde los artesanos y artesanas, es cómo hacemos para que estas técnicas que hacen a nuestra identidad o a las identidades de las comunidades sean expresiones que puedan seguir vivas y que puedan perdurar en el tiempo. Ujú. Como bien seguramente sabés y también la audiencia, estos saberes son transmitidos de generación en generación. Esto quiere decir que normalmente se da en el seno familiar, son saberes que se dan en el ámbito familiar, que son transmitidos de repente desde la mamá a sus hijos o desde la abuela a los nietos, ¿verdad? Y son expresiones que hoy nosotros detectamos en ciertas localidades que están en peligro de extinción, y le ponemos este título, peligro de extinción, justamente para poder ponerle el foco a este tema y que se pueda empezar a ver de otra manera la artesanía. Y como vos bien también mencionás, porque justamente estas técnicas de artesanía hacen a las expresiones de las comunidades y de los pueblos y hace parte de nuestra historia. Y si, es como si perdemos esta artesanía, Ujú. perdemos parte de nuestra historia, entonces perdemos parte de nuestra identidad, y es eso lo que hoy desde el Instituto Paraguayo de Artesanía estamos recabando información en qué condiciones estamos. Hemos detectado que existen técnicas que están en peligro de extinción porque ya muy pocas personas saben hacer esa técnica en específico, como por ejemplo es la elaboración del emblemático sombrero de Yataí, que se hace en la ciudad de Pilar, o sea, en realidad en una compañía muy pequeña que se llama Villalbín, en donde alrededor de 20 artesanos nada más ya manejan la técnica, y ese saber está solamente en ellos, ¿verdad? Ujú. Asimismo con el poncho paraí de 60 listas, en donde justamente el IPA, a partir de detectar ese desafío de las técnicas en peligro de extinción, implementa un programa hermosísimo que se llama Escuelas de Salvaguarda, en donde justamente estos espacios son espacios comunitarios que se insertan en las comunidades artesanas para que un maestro artesano que sepa todo el oficio, o sea, desde el inicio al fin, el proceso de producción de una técnica, pueda seguir transmitiendo su saber a la localidad.
y a sus compañeros artesanos y Ujú. artesanas como una forma de que esas expresiones no mueran. Lo mismo estamos haciendo con el auténtico Opoí en la ciudad de Yataití, en donde ahí pasa algo muy interesante. Hoy las mujeres ya no estaban plantando el algodón en sus parcelas, hoy están volviendo a plantar el algodón. Entonces el auténtico Opoí hoy tiene esa cuestión súper interesante para poder hablar también de la artesanía y su vinculación con el medio ambiente, porque cuando hablamos de una ropa o de una tela auténtico Opoí, estamos hablando del proceso productivo que tiene que ver desde la semilla hasta llegar a la prenda, que hay una trazabilidad ahí que podemos mirar que como también la artesanía está de alguna manera súper vinculado a lo que tiene que ver con los recursos naturales y con el Ujú. acceso a esos recursos también para que estas técnicas puedan seguir vivas y puedan seguir de alguna manera identificando a las localidades. Entonces, como te comentábamos Ujú. también hace un tiempo, ¿verdad? La artesanía tiene esa facilidad, o al menos eso que nosotros vimos en este tiempo, de poder dialogar con varias preocupaciones que hoy tenemos, y es por eso que hoy el IPA está en un proceso de diseño de una primera política nacional de artesanía, justamente en donde buscamos de alguna manera poder trabajar las diferentes dimensiones que hacen a la artesanía, como ser una de ellas la dimensión ambiental, por otro lado la dimensión social, también entender la situación en la que viven los artesanos y artesanas. Como te decía hace rato, muchos de estos saberes son heredados, y cuando hablamos de esos saberes heredados, estamos hablando de que las mujeres tienen un rol protagónico para que esos saberes puedan seguir siendo transmitidos, ya que el 70% de la población artesana o que hoy se dedica al oficio de artesanía son mujeres. Entonces, Ujú. mucha de nuestra artesanía también tiene que ver con el legado que dejan estas mujeres en sus comunidades. Y por otro lado, también, obviamente, la dimensión económica, porque entendemos que la artesanía también es una actividad económica, ¿verdad? Ujú. Y vemos que si nosotros logramos seguir potenciando las artesanías de las localidades propias de sus comunidades y seguimos salvaguardando esas técnicas, vemos ahí una enorme oportunidad para generar desarrollos en las localidades de producción, que en su mayoría son de localidades rurales, ¿verdad? Entonces, la artesanía tiene un gran abanico abre un gran abanico de posibilidades justamente para lo que tiene que ver a otros desafíos que de repente no vemos que estén muy vinculados, pero hoy cuando empezamos a entender el trasfondo de la producción de la artesanía, vemos que nos puede abrir varias oportunidades para hacer frente a varios desafíos, a varias preocupaciones que tenemos como país. Ajá. Y cuando se analiza el por qué tener un futuro comprometido de la artesanía, ¿cuáles serían los factores principales? Eso que comentabas, el tema de la transmisión de las técnicas del papá al hijo, al nieto, al bisnieto, ¿qué pasa? Después el bisnieto ya se dedica a otra cosa y se dispersa y desaparece la técnica, es el espacio que no tienen, el apoyo que no tienen a partir de políticas. Ya después vamos a hablar en qué consiste esto de las políticas de la artesanía, una política nacional, pero ¿cuáles serían los factores así más determinantes para que corra ese peligro, Cintia? Bueno, y una de ellas tiene que ver justamente con la transmisión de los saberes. Hoy el Instituto Paraguayo de Artesanía tiene una base de datos de artesanos registrados de alrededor de 15.000 personas, y justamente el rango etario de entre 18 a 25, 20, 29 años más o menos, solamente en nuestra base de datos el 3% tiene esa edad. Después Ajá. son mayores, ¿verdad? Ah, Entonces, ya. cuando hablamos ahí y hacemos un análisis, vemos que si nos seguimos incentivando en que los jóvenes conozcan sobre sus artesanías o que se animen a seguir emprendiendo con las artesanías, es un gran desafío o una gran problemática que podemos llegar a enfrentar.
en los próximos años de perder ciertos conocimientos que hacen a las expresiones de las localidades, ¿verdad? Ujú. Y nosotros principalmente vemos que lo que pasa mucho con los jóvenes es que hoy no continúan con esos saberes que tienen o que fueron heredados por sus padres por una cuestión de que deciden seguir otras carreras universitarias o se van formando en otra línea y van dejando sus saberes por una cuestión de querer insertarse al mundo laboral, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí está el gran desafío que tenemos de, por un lado, ofrecer a los jóvenes justamente de que estos saberes que les son heredados, ellos puedan continuar para que puedan ser de alguna manera también custodios de nuestra cultura, pero por otro lado que también a ellos les reditúe económicamente y que para ellos sea rentable poder vivir dignamente de lo que es nuestra artesanía, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso es uno de los mayores desafíos que tenemos. Y por otro lado, otro desafío que tenemos es el acceso a materia prima. Por eso te mencionaba de qué pasa cuando existen ciertas materias primas que tienen que ver con los recursos naturales, si desaparecen. Con ella también desaparecen las técnicas y también desaparecen nuestros saberes. Por darte un ejemplo, Paraguay tiene una gran diversidad de cestería nacional por una cuestión de la cantidad de fibras naturales que tenemos. Ujú. Entonces, si estas fibras se van perdiendo, es muy probable también que esos saberes que estén ligados al quehacer con esa materia prima también se puedan llegar a perder. Entonces, esos son como los dos desafíos que tenemos. Por un lado, seguir incentivando a los jóvenes que vean esto como una salida laboral y que estos saberes se sigan transmitiendo y que realmente ellos puedan sostener y emprender a través de la artesanía. Y por otro lado es el acceso a materia prima específicamente para aquellas comunidades que trabajan con recursos naturales al momento de elaborar sus piezas, ¿verdad? Entonces esos son Ujú. los mayores desafíos que tenemos justamente para la salvaguarda de nuestras técnicas. Pero a partir de los estudios que ustedes hacen, aparecen también técnicas de sostenibilidad, ¿no? Para dotar al artesano, a ese que se formó a partir de la instrucción de su papá, de su abuelo. También está la tarea de darle a conocer técnicas de sostenibilidad dentro de la utilización de esos recursos naturales. ¿Es posible eso? Sí, totalmente. Justamente ahora, en el proceso que estamos con el diseño de esta primera política nacional, ahora que detectamos que es una gran preocupación el hecho de los recursos naturales Ujú. y su vinculación también con toda esta problemática que venimos conversando en varios espacios del cambio climático, empezamos a conversar con el MADES y con el INFONA, Ajá. justamente para diseñar con ellos, con técnicos especialistas, de cómo seguir trabajando con los recursos naturales de manera sostenible y sustentable, ¿verdad? Entonces, ahí hay un gran desafío también para la política pública que por primera vez empieza a hacer estas vinculaciones de la artesanía con la dimensión ambiental para poder diseñar estrategias que hagan justamente a que esas materias vivas puedan seguir siendo utilizadas de forma sostenible y que, bueno, que en el tiempo también puedan seguir estando vigentes, ¿verdad? Y por sobre todo entendiendo que la artesanía puede ser sustentable y puede colaborar a reducir o a mitigar ciertas situaciones que se dan a raíz del cambio climático. Absolutamente. A ver, Política Nacional de Artesanía, ¿cómo insertar en los programas de gobierno central, de gobierno departamental, de gobiernos municipales el tema de la artesanía para que sea así en conjunto el resultado de un correcto estudio para que también desde las instituciones públicas pueda llegar a incentivarse la continuidad de algo que es parte de nuestra propia identidad? Sí, nosotros en ese proceso estamos con esta primera política nacional de artesanía que gracias a una cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo lo Ujú. estamos impulsando. Justamente el pasado 9 de febrero tuvimos un hermosísimo espacio con artesanos y artesanas de diferentes puntos del país en un foro nacional de artesanía donde justamente ellos ponían sobre la mesa todos los diferentes desafíos que aún tienen en el sector para que los saberes y estas técnicas puedan seguir estando vivas.
Y en este mismo espacio también algo súper interesante que se dio es que participaron también representantes de las diferentes instituciones públicas del Estado, Ujú. pero también de los gobiernos locales, como los municipios, en donde existen algunos municipios aquí en Paraguay que nosotros identificamos exclusivamente por su quehacer artesanal, Ujú. como por ejemplo son las localidades de San Miguel, que sabemos que es una localidad que está dedicada a la producción de lana, de textiles en lana, o como es Toatí, en donde tenemos una compañía entera que se dedica, por ejemplo, a lo que es la elaboración de piezas en barro, en el ñaïú, como le llaman en guaraní, Sí. y también en Toatí que tenemos una gran comunidad de talladores de madera, o sea, ahí así como este ejemplo que doy, hay varios municipios que son identificados por su artesanía. Entonces ahí nosotros vemos el gran desafío que tiene la política pública y más todavía esta primera política nacional de artesanía, de empezar a articular con el gobierno central, pero también con los gobiernos locales para que sean brazos ejecutores de la política, ¿verdad? Entonces, en este primer foro fue un gran encuentro en donde todos nos pusimos de acuerdo de alguna manera en poder colaborar para que esta política nacional efectivamente llegue a la comunidad de artesanos y artesanas. Luego de ese primer encuentro que tuvimos el 9 de febrero, se instalaron mesas técnicas, mesas de diálogo con referentes de instituciones públicas, justamente para el diseño de estrategias que van a estar de alguna manera plasmados en esta política nacional. Esta política nacional tiene como el objetivo o el propósito de ser una hoja de ruta a mediano y largo plazo, por eso nos trazamos un periodo del 2030 hasta el 2030, del 2023 hasta el 2030, para que podamos de alguna manera ir midiendo nuestras acciones y el impacto que vamos generando a partir de las políticas que vamos desarrollando en el marco de lo que es lo que va a ser este gran plan maestro, ¿verdad? Ujú. Entonces, estamos súper entusiasmados con este trabajo porque por primera vez vamos a ver a la artesanía como una pieza central para la colaboración en el desarrollo de las comunidades, de los territorios y por sobre todo del país, ¿verdad? Entonces, hoy estamos mirando a la artesanía como un elemento articulador de políticas públicas. Nosotros cuando conversamos, de hecho, con los compañeros de otras instituciones públicas, les decimos que queremos que ellos vean a esta política nacional como una posibilidad, una oportunidad para poder bajar las otras políticas públicas, porque cuando hablamos de artesanía también estamos hablando de personas, estamos hablando de familias y nuestras políticas tienen que estar centradas en ello, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta primera política nacional, justamente buscamos esa articulación para generar impacto en las comunidades y por sobre todo generar condiciones de vida favorables para todos ellos y ellas. Ujú. El tema del valor que le damos a la artesanía paraguaya, nosotros los paraguayos mismos, a veces pongo como ejemplo lo que pasa en la gastronomía, siempre me preguntaba y consultaba con entendidos por qué los restaurantes de comida típica no prosperan en este país. Hay restaurantes de todo tipo de comidas, pero de comida típica paraguaya casi no tenemos. Y me decía una entendida en la materia que es porque nosotros no le damos el valor necesario a lo que puede llegar a costar, por ejemplo, un plato de boriborí bien elaborado, preferimos comerlo en casa nada más. Con la artesanía pasa lo mismo. Los extranjeros piensan de una manera distinta, le dan un valor diferente, pero nosotros mismos, los paraguayos, por alguna razón, subvaloramos lo que es el trabajo del artesano. Entonces el artesano dice, esto ya no me es rentable, voy a tener que dedicarme a otra cosa. Seguimos en eso, Cintia. Vos sabés que hay un gran cambio, vimos en este periodo que nos tocó a nosotros acompañar a los artesanos y artesanas desde el IPA, desde el 2018 hasta Ujú. ahora, que empieza a haber un cambio súper interesante en el valor del valor que le ponemos a la artesanía. Y yo creo que tiene que ver mucho con el desconocimiento, ¿verdad? Ujú. Uno no puede amar lo que no conoce. Y cuando uno conoce efectivamente el proceso que hay detrás de cada pieza, empieza a valorar cada trabajo que hace un artesano y lo ve con otros ojos. Y así también empieza esta relación de comercio un poco más justa
entre el artesano y el consumidor final. El trabajo que hoy el IPA está haciendo es mucho de visibilizar al artesano productor y el proceso de su trabajo, justamente poniéndole el sello en que la artesanía no es solamente un objeto, sino que hace a nuestro patrimonio cultural inmaterial, o sea, hace parte de nuestra identidad. Entonces, con esa fuerza que empezó a darle hoy el IPA a la artesanía en esa línea de trabajo, yo creo que se está empezando a gestar algo diferente. Yo creo que hoy las personas que consumen artesanía empiezan a entender el valor que existe detrás. Si bien nos falta mucho todavía, pero creo que estamos caminando hacia ahí, y la muestra de esto que estoy diciendo es las ferias exitosísimas que nosotros organizamos en el IPA, ¿verdad? O sea, nosotros justamente a finales de año hacemos una feria que se llama Feria Somos Artesanía, en donde exponen más de 100 artesanos de diferentes puntos del país con todas las expresiones que tiene el Paraguay, que es variadísima. O sea, estamos hablando de muchísimas localidades que tienen producción de artesanía, y estamos hablando también de 19 pueblos indígenas que producen artesanía. Entonces, nuestra riqueza como expresiones culturales que tenemos es muy vasta. Y en estas ferias que organizamos realmente nos sorprende, porque cada año que empezamos este trabajo de hacer ferias anuales que tienen que ver con el cierre de año, y con también una campaña que venimos impulsando, que en las fiestas regalar artesanía, porque es regalar identidad, nos damos cuenta de que mucha gente hoy está buscando la artesanía para emprender, por ejemplo. Ahora, en el proceso de lo que fue la pandemia, nos dimos cuenta que muchísima gente decidió emprender con artesanía. Nosotros organizamos ferias en donde vienen personas, en donde vienen ya para poder emprender y generar su propio negocio de artesanías, y se contacta directamente con el artesano productor. Y realmente tenemos así testimonios de artesanos que nos dicen: nosotros vendimos súper bien en la pandemia porque tuvimos muchísima visibilidad. Entonces, yo creo que toda esa cuestión de la pandemia también de alguna manera nos ayudó a sensibilizarnos, a empezar a conectarnos con nuestras raíces, a empezar a conectarnos con el otro. Y justamente la artesanía es eso, ¿verdad? La artesanía nos da esa posibilidad de conexión con el otro, con el artesano, pero sobre todo conexión con nuestra identidad, con nuestro país. Y yo creo que eso se está dando y se está gestando, y es algo hermosísimo que no tiene que parar. Y yo creo que a través de estas políticas públicas que estamos diseñando, a partir de las diferentes acciones, a partir de justamente estos espacios como conversar de temas de la artesanía en los medios de comunicación, ayudan a que podamos seguir posicionando a la artesanía, y por sobre todo que empecemos a entender cuál es su vinculación con nuestra identidad. Y yo creo que ahí está el valor agregado de nuestro trabajo. Muy bien, Cintia, un placer escucharte. Muchísimas gracias por tu tiempo, y en la medida de nuestras posibilidades vamos a convertirnos nosotros también en un canal de expresión de las actividades de ustedes. Así que te agradezco y vamos a seguir charlando. Desde ya, muchísimas gracias, y yo sé que desde Mega TV son unos grandes aliados para la artesanía, y por eso agradecerles, ¿verdad? Porque realmente sin los medios de comunicación, sin ustedes, esto que es tan hermoso que hace a nuestra identidad no va a poder llegar a las personas, porque como te decía hace rato, si no conocemos, no vamos a poder amar. Entonces, y la artesanía es eso, hay que empezar a conocer, hay que empezar a indagar para poder conectarnos y poder armar nuestras expresiones. Así que muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a vos, Cintia Melgarejo, presidenta del IPA. Ya volvemos con la parte final del programa. Bueno, rescato lo siguiente, que cada vez le estamos dando más valor a lo que es la artesanía paraguaya, en el sentido de que debe tener un buen precio en el mercado y que debe valer la pena seguir dedicándose a la artesanía. Pero por el otro lado está el tema de la posibilidad de la desaparición de algunas expresiones artesanales en algunos puntos del país. Eso no podemos permitir. En la medida de lo posible, deberíamos apoyar las actividades de un instituto como el IPA, el Instituto Paraguayo de Artesanía, para que todas aquellas expresiones artesanales de las diferentes comunidades, diferentes pueblos,
de nuestro país puedan seguir encontrando su camino y puedan seguir transmitiéndose en cuanto a las técnicas a las siguientes generaciones. ¿Qué más esencial, qué más esencia de una sociedad que sus expresiones artesanales? Hasta la próxima en La Esencia.